Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, en una cápsula especial desde la ciudad de Guadalajara. El día de mañana vamos a iniciar con la intervención en el primer Congreso Nacional Dr. Vicente Roberto del Arenal Martínez. Y el día de hoy tengo el gran gusto de presentarles al doctor Hugo Alberto Arriaga Becerra y al doctor Alberto del Castillo del Valle, dos grandes académicos, dos grandes litigantes. Sentarnos con ellos en una mesa de amigos, una noche previa a que los tres tengamos nuestra intervención en el Congreso, pues es sin duda un privilegio. ¿Qué nos cuentan? Vamos a hablar un poquito de la ley de amparo, a qué venimos a este Congreso, pero sobre todo, ¿qué pasa con nuestra nueva ley de amparo? Doctor. Pues la nueva ley de amparo tiene un origen hasta curioso, diría yo. No sé bien a bien quiénes la hicieron, pero tengo mis sospechas. Y esas sospechas se corroboran por el resultado en la medida en que las condiciones de la ley evidencian que los autores no tenían la menor idea de lo que es el juicio de garantías, introdujeron figuras que no tienen razón de ser, le agregaron cosas inconstitucionales y por si fuera poco, hay hasta contradicciones dentro del texto de la ley de amparo. Y me refiero a una para comenzar, que es el concepto de este amparo contra particulares, que se había ideado primero para poner el tema en la Constitución, cosa que nunca quedó en la Carta Magna. Y sí en la ley, lo que para mi gusto de comienzo ya hace que la ley vaya más allá de la Constitución, o sea que sea inconstitucional. Pero el tema pretendía lograr que se pudiera promover juicio de amparo contra las empresas prestadoras de servicios. Ese era el objetivo esencial. Y alguien quería que se promoviera amparo contra Telmex, por decir algo, lo cual ya está un tanto forzado. La idea ha sido también muy variante en los criterios de la Corte, hablando de temas que hemos tocado en alguna oportunidad y a propósito de esas nuevas reflexiones que hace el máximo tribunal del país, porque no se podía promover amparo contra la CFE y después siempre sí, y después siempre no, y después siempre sí. Dos cambios de criterio en el año pasado, y este es uno de los temas vinculados contra el supuesto amparo contra particulares, a pesar de que no es un particular la CFE, pero porque presta servicios. Siempre ha habido una forma que los litigantes ingeniamos para impugnar cosas que no nos gustan, y en tratándose de este tipo de entidades paraestatales, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? Yo impugno la ley que rige su organización, su funcionamiento, porque impugnando la ley cabe el amparo contra cualquier acto de aplicación y ya así se logra. Esto viene a colación porque ahora se ha hablado mucho y se ha insistido en un tema particular de un amparo de particulares de una cierta presentadora de noticias, para decirlo de una forma. Y yo creo que ese amparo se tiene que sobreseer a final de cuentas, y se va a sobreseer, ya lo veremos en la sentencia. El tema, desde luego, tiene un fondo mucho más vasto, pero hay que pensar que el juicio de garantías se creó para tutelar al gobernado contra los actos de las autoridades. Esa es su esencia natural, no procede por modo de su origen, por causas naturales de su esencia misma, contra actos de particulares. Los particulares no violan garantías del gobernado, que esa es la esencia del juicio de amparo. Los particulares pueden cometer delitos, pueden cometer violaciones de naturaleza administrativa y hasta violaciones de naturaleza penal, pero no violan garantías. Las garantías solo las violan las autoridades. Esa es la esencia del juicio de amparo. Por lo tanto, no puede proceder contra actos de particulares. Algún día hacíamos ese comentario, lo hacía mi amigo Alberto del Castillo del Valle, que qué tal que se proponía un amparo contra un secuestrador y pídanle su informe justificado. Desde luego, cuando se hace un ejemplo así, que es el clásico ejemplo ad absurdum, argumento que ideó hace algunos siglos Aristóteles, es un ejemplo perfectamente válido porque denota o evidencia la falacia de la propuesta que se está criticando. Esa sería una primera aproximación a lo que pienso sobre la nueva ley de amparo, y a pesar de lo cual con ella tenemos que lidiar en los juicios de garantías cotidianamente. Mi llavecita fundamental siempre es reclamar la ley, y ya así logro más cosas que de otra manera. Pues qué manera de aproximarse, doctor. Hugo Alberto, es sin duda uno de los grandes temas. Creo que los tres lo hemos manejado en las diversas pláticas, conferencias, charlas, ponencias, libros y demás que hay sobre la materia, y más de uno sostiene precisamente esa inconstitucionalidad, siendo que no se reformó la Constitución
y lo cierto es que, pues no es que proceda contra el particular, decimos algunos, procede contra esa ficción de autoridad desempeñada por un particular. Pero hoy no me toca hablar a mí. Doctor Alberto del Castillo del Valle, regálenos su opinión sobre esto. ¿Qué piensa? ¿Qué piensas? Bien, lo que yo pienso es, brevemente, gracias por la invitación, y lo que pienso es de que, sin haberme puesto de acuerdo con Hugo Alberto Rega Becerra, por la misma esencia de nuestro origen como abogados, o sea, la esencia es Ignacio Burgoa Orihuela, coincidimos en esta barbaridad. Y coincidentemente en un informe justificado, rendido por mí como autoridad, sostuve eso. Momento, el artículo 5 de la Ley de Amparo no encuentra sustento en la Constitución, no hay sustento, y esto está transcrito en el libro Práctica Forense de Amparo, porque ahí presenté ya el informe justificado que rendí ante un juez de distrito por parte de un club campestre en Chihuahua. Y el juez de distrito dijo, pues es autoridad para efectos del amparo. No soy autoridad para efectos del amparo. Hay una normatividad interna del club campestre. No por ello voy a ser autoridad. No es una normatividad que creó el Congreso del Estado de Chihuahua. Ahora, en materia de amparo de particulares, hay un tema interesante. Un tema que hace muchos años se planteó en un juzgado de distrito en el que yo colaboré. Y en ese tiempo se presentó una demanda contra un árbitro particular. Se me hace que en ese caso sí podríamos hablar de autoridad para efectos del amparo, máxime que es el código el que regula la participación de ese árbitro y está fungiendo como tribunal, como órgano jurisdiccional. Estamos en los términos del artículo 17. Pero vamos al extremo de la sandez, lo más grave que puede haber en materia de amparo de esta ley. La creación de la procedencia del amparo en contra del delito el delito Alzheimer, retírate un momento, vea las fuentes de allá, de desaparición forzada de personas. Ese es un delito, decía Hugo 15 de la Ley de Amparo. 15 y otros más. Ajá. Dice Hugo Arriaga, los particulares violan derechos humanos, de eso no tenemos duda. Y violan derechos humanos y por eso se crean delitos y se crean disposiciones de derecho civil, de derecho de familia, etcétera, de derecho del trabajo. Pero que lleven un delito, y lo digan textualmente en la Ley de Amparo, es el delito de desaparición forzada de personas, esa es una salvajada. Y ya me encargué de demostrar que es una barbaridad. ¿Cómo? Cuando se armó todo este San Quintín con motivo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues se traían el despapalle de no dar clase, de que suspendemos clases, etcétera. Oigan, hagan algo sensato, vamos a promover una demanda de amparo. Se promovió la demanda de amparo, la juez de distrito, en función de ser la secretaria, actuó rapidísimo. En 2 horas ya estaba pidiendo informes justificados. Pero ¿a quién se lo está pidiendo? Si no había acto de autoridad, ¿cómo le va a pedir un informe justificado de un acto de autoridad de esta naturaleza al presidente municipal sustituto, al director de la policía sustituto? Pues no había en los cajones de ese escritorio, no había un acto de autoridad, un mandamiento, ve y deténme esos, yo te lo ordeno como presidente municipal. Es un acto de particular, pero que se llama delito. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 15 de la Ley de Amparo. Si se tratase del delito de desaparición forzada de personas, pues denuncia entonces penalmente. Vamos al extremo. Vamos a suponer que se encuentran a los 43 desaparecidos. ¿Qué va a pasar? Le ponen la demanda de amparo, la ratificas, pero ¿ya para qué? No para qué, ¿ya para qué? ¿Por qué? Pues porque ya fueron encontrados, ya no va a proceder el amparo. Qué distinto si se estableciera, Procuraduría investiga la comisión del ilícito, tal como debe suceder, y ya después hablamos de otra cosa. Vamos a darle viabilidad al amparo contra el delito de desaparición forzada de personas, también contra el delito de abuso de autoridad, también contra los delitos contra la administración de justicia, pues también son actos de autoridad, de servidores públicos, claro, pero no están actuando como autoridad. Ese es otro gravísimo error. Y peor todavía, se concede la suspensión de oficio, ¿y para qué efectos? Para el efecto de que la autoridad devuelva al desaparecido. Sí, ya me imagino el policía, está bien, aquí tengo al desaparecido, tenlo juez, te lo traigo, pero no va a ser un ratito, ¿Cómo va a ser posible que el policía vaya a decir, te traigo al desaparecido?
y yo ya cometí el delito, entonces méteme a mí a la cárcel. Es No, una sinrazón la que trae la ley de amparo, en tanto en el tema del amparo contra actos de particular, como del delito de desaparición forzada de personas. Pues desde luego los dos doctores están en su función no solo de académicos, sino de litigantes, y nos dan esa visión en donde lo primero que me llamó la atención es cuando el doctor Hugo Alberto dice ¿quiénes hicieron esta ley? Y digo, bueno, pues nada más se tardaron 14 años, 1999 hasta el 2013, y en todo eso es la reforma blanca, la reforma del libro blanco la reforma judicial, el libro blanco de la reforma judicial del Poder Judicial de la Federación, tantos foros que se hicieron, tantas intervenciones. Yo, bueno, normalmente suelo buscar el lado optimista, ¿no? Más tarde hablaremos seguramente de recursos, de otro tipo de quizá bondades que nos trajo la nueva ley de amparo, pero ustedes ponen el dedo en la llaga. Tenemos estos dos grandes temas: amparo contra particulares, si no se reformó la Constitución, es constitucional nuestra ley de amparo, y además amparo contra el delito de desaparición forzada de personas y cuáles son sus efectos en la práctica. Como pueden ver, tenemos mucho más que platicar, pero mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.